como si unos tentáculos estuvieran perforando y saliendo de adentro de mí, y nos dijo que el nene lo había golpeado. Noté unas marcas en su brazo, eran como arañazos. La historia que les voy a contar pasó en el 2007, cuando mi hijo Martín tenía apenas 4 años. Con mi esposa recién habíamos llegado a Córdoba por un cambio de puesto en la empresa en la que trabajaba, y nos habían asignado una casa para quedarnos mientras durara el traslado. Era una vivienda sencilla, no muy grande, pero cómoda para los 3. Una tarde estábamos en la sala, Martín jugaba en el suelo con sus juguetes y yo estaba en la mesa leyendo. De repente, me llamó la atención el silencio. No se escuchaban los ruidos típicos de un nene jugando. Levanté la vista y lo encontré sentado, muy quieto, mirando la televisión. Lo raro era que la tele la había dejado apagada, y él era demasiado chico como para prenderla. Además de que el mueble quedaba alto para que llegara. Me acerqué pensando que tal vez el temporizador se había activado solo. La apagué y lo dejé pasar. Unos días después, fue mi esposa la que me dijo que había visto lo mismo, la tele encendiéndose sola. A diferencia de mí, ella presenció el momento exacto, revisamos el aparato, el cable, el enchufe, el control remoto, buscamos si había alguna función de encendido automático, pero nada. Era un televisor viejo, así que nos convencimos de que estaba fallando de alguna forma y lo dejamos ahí, aunque los dos nos quedamos con la inquietud. Martín solía pasar mucho tiempo en la sala, siempre bajo nuestra vista, y ahí fue donde lo escuché, una tarde, hablando como si mantuviera una conversación con alguien. Fui y le pregunté, ¿con quién hablas? Y él, sin dudar, me contestó, con el nene. Se me heló la espalda. Le pregunté qué nene, y me señaló el espacio vacío delante de él. Me explicó que el nene quería jugar. Con mi esposa pensamos en lo obvio, un amigo imaginario. A esa edad es bastante común, pero desde ese momento empezamos a prestar más atención. Algunos días después lo escuchamos llorar, lo encontramos angustiado, con lágrimas en la cara, y nos dijo que el nene lo había golpeado porque quería que fueran afuera y Martín no quiso. Lo decía mirando fijo hacia un rincón, con una expresión de miedo que no era la de un juego ni una mentira. Nos miramos con mi esposa, sin saber cómo reaccionar. Teníamos que seguirle la corriente para entender mejor, así que le hicimos preguntas. Él nos respondió que el nene se estaba enojando otra vez y que, si no lo dejábamos tranquilo, iba a hacer más cosas malas. Esa noche dejamos las luces encendidas y los 3 dormimos en la misma habitación. Al día siguiente, fuimos a ver a un cura para ver si podía ir a bendecir la casa. Cuando llegó, notamos que la expresión de su cara cambió de inmediato, pero no dijo nada. Caminó en silencio mientras recitaba oraciones y rociaba agua bendita. Al irse, nos dijo que ahora las cosas iban a estar bien. Durante unas semanas todo pareció calmarse, hasta que una noche escuchamos a Martín gritar. Corrimos y lo encontramos en el suelo de su habitación, llorando. Nos dijo que el nene lo había tirado de la cama. Ahí ya no supimos qué hacer. Mi esposa, desesperada, recordó que le había contado sobre esta situación a una compañera del trabajo y que le recomendó ver a una curandera. En un principio lo descartamos, pero después de lo del cura pensamos que no perdíamos nada con intentar. Agendó una cita por teléfono y 2 días más tarde la señora vino a casa. Era una señora bastante mayor, muy delgada que caminaba muy lento, como con dificultad. No sé por qué, pero me llamó mucho la atención su forma de caminar. Ni bien cruzó la puerta, no terminó de presentarse y dijo, «Está ahí», señalando con un movimiento de cabeza hacia un rincón de la sala. Puso su bolso en la mesa y empezó a sacar unos inciensos, los encendió como en un pequeño jarro de cerámica y comenzó a recorrer la casa. De tanto en tanto el humo que salía de ese jarrito se arremolinaba. Nosotros nos habíamos quedado parados casi junto a la puerta de entrada y solo observábamos. Ella murmuraba palabras que apenas podíamos escuchar. Cuando volvió a acercarse hacia la entrada, nos dijo que esa entidad, ese nene, no era malo, pero que había algo que lo retenía en este lugar. Nos preguntó si Martín tenía algún juguete que no fuera suyo. Le dijimos que no, que todos eran regalos de familiares o cosas compradas por nosotros. Nos pidió que fuéramos con ella al jardín. Abrí la puerta y caminamos detrás suyo. Caminó por el césped hasta que se detuvo cerca de unas plantas y señaló un rincón. Sin darse vuelta, con una voz suave me pidió que cavara. Tomé una pala y comencé a cavar. No puedo explicar lo que sentí cuando, después de remover un poco de tierra, apareció un cochecito de plástico, descolorido, deteriorado de haber estado quién sabe cuántos años enterrado en ese lugar. Lo tuve en la mano y un escalofrío me recorrió entero. La mujer nos explicó que debíamos hacer un ritual para ayudarlo a trascender.
Teníamos que llevar ese juguete a un lugar con árboles donde todo estuviera en calma y encender una vela. Lo hicimos tal cual nos indicó. Cerré los ojos y pensé en ese nene. Le pedí que no tuviera miedo, que su juguete tenía que quedarse acá y que él debía acercarse a la luz de la llama para que ésta lo guiara en el camino hacia su nuevo mundo. Nos quedamos en silencio viendo cómo la vela se consumía poco a poco. Cuando se apagó sentí un cambio de temperatura en mi cuerpo, como una calidez. Esa misma noche, de regreso en casa, escuchamos otra vez a Martín hablando solo. Nos miramos con el corazón en la boca, le preguntamos con quién hablaba, y él, sonriendo tranquilo, nos respondió: el nene ya se fue. Hacía poco que nos habíamos mudado con Vale, mi pareja, a nuestra nueva casa. Estuvimos buscando por algún tiempo hasta que por fin dimos con una que nos gustaba. Al principio todo era entusiasmo, desempacar, acomodar, darle nuestro toque, pero pasados unos días empecé a sentir algo extraño, sobre todo en la sala. Era como si alguien me observara, pero no le di mayor importancia, hasta que, una noche ya en la cama, un fuerte golpe resonó en la cocina, como si la alacena se hubiera desplomado. Corrí a ver, pero todo estaba en su lugar. Al volver al dormitorio, por primera vez hablé del tema con Vale, y me confesó que ella también sentía miradas. Intentamos dormir, pero la inquietud se quedó con nosotros. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, noté unas marcas en su brazo. Eran como arañazos. Le pregunté, pero me dijo que no se había dado cuenta de que los tenía, que seguramente se los había hecho sin querer mientras dormía. Los días pasaban, y la sensación de ser observados se extendió a toda la casa. Una tarde, ella se fue a dormir una siesta. No era muy habitual en ella hacer eso, pero ese día se sentía por demás cansada. Yo seguí con unas cosas que tenía que preparar para el día siguiente, cuando un grito aterrador me alertó. Fui a la habitación y la encontré con medio cuerpo fuera de la cama. Pensé que había rodado dormida, y ese susto inicial que tuve se transformó en una sonrisa hasta que vi su rostro, y el gesto me volvió a cambiar. Pálida, me dijo que algo la había tomado del brazo y la había tirado. Las cosas estaban escalando a un nivel de agresión física y no teníamos ni idea de qué podía ser, pero claramente algo no estaba bien. Ya no era un ruido que podía venir de la casa del vecino o una sensación rara provocada por el estrés del día a día. Esto ya era algo serio. Aquella noche dormimos en casa de mi madre. Al día siguiente, Vale no se animaba a volver, así que lo hice solo. Apenas crucé la puerta, el ambiente era pesado, denso, hostil. Pasé por la sala y la luz se apagó. Me paralicé y no tuve más reacción que volver sobre mis pasos y salir inmediatamente. No entendía bien qué estaba pasando. Apenas habían pasado 3 meses desde que nos habíamos mudado y era una casa que nos gustaba mucho, pero de alguna forma la casa no nos hacía sentir cómodos. Sin saber qué hacer, pensé en comentar esto con algún vecino. No sabía exactamente qué iba a recibir de respuesta, ya que estos temas son difíciles de abordar sin que quizás a uno lo tachen de paranoico o de loco. Con un poco de duda, pero sin nada que perder, lo hice. Fui para hablar con Oscar, dueño de una librería, a unas casas de distancia. Nunca habíamos pasado de un par de buenos días cuando por casualidad lo cruzaba en la vereda. Él era prácticamente el único con quien me sentía más allegado. Por el horario de mi trabajo, rara vez tenía la oportunidad de interactuar con los vecinos. Entré y después de saludar, sin dar muchas vueltas, saqué el tema. Al contarle, hizo una pausa y me dijo: ya me extrañaba que siguieran viviendo ahí. En ese momento no entendí sus palabras, pero no lo interrumpí. Me reveló que nadie duraba más de unas semanas en esa casa. Yo estaba atónito y solo pude esbozar un ¿por qué? Oscar continuó: el dueño anterior, un anciano, falleció dentro de la casa a causa de un accidente doméstico hace unos 5 años, y desde entonces cada inquilino vive experiencias similares a la tuya. Nosotros nunca llegamos a ver su figura, pero Oscar me dijo que con algunos sí se había manifestado de esa forma. Parecía que el espíritu o el alma de ese señor seguía ahí, aferrado, sin querer desprenderse de sus pertenencias, y eso coincidía con la sensación que yo tenía, que la casa nos rechazaba. Volví a contarle todo a mi novia. Decidimos no llamar a nadie para limpiar la casa, solo alquilábamos y no valía la pena arriesgarse. Hablamos con el hijo del difunto, le explicamos lo ocurrido y, sin oponerse, rompimos el contrato. Nos fuimos sin mirar atrás, pero aún puedo sentir esa sensación como si alguien estuviera observándome. Antes de empezar mi historia, quería saber si a alguien más le pasó algo parecido. No es que tenga mucho miedo, pero sí me llama la atención porque no entiendo bien qué fue lo que sucedió. Hacía ya varias semanas que el insomnio no me daba tregua.
Probé de todo y nada funcionaba, hasta que se me ocurrió empezar a meditar por la noche en vez de por la tarde, a ver si me ayudaba a relajarme y dormir más fácilmente. De a poco parecía funcionar, ponía un audio y seguía la voz. A veces me quedaba dormido rápido, otras veces tenía que buscar uno más para poder dormirme. Ese día puse uno que era para conectar con guías espirituales. La voz del audio me iba llevando mentalmente por unos puentes de piedra que conectaban con 5 montañas. En cada cima esperaba un guía distinto. No sé en qué momento exacto pasó, pero dejé de escuchar con mis oídos físicos y todo se volvió mental. Fue entonces cuando sentí un dolor fuerte en el entrecejo, como si algo se hundiera dentro de la cabeza. Junto con esa presión apareció una pequeña esfera luminosa, de un azul eléctrico que oscilaba delante de mí. De pronto, en una fracción de segundo, ya no estaba en la meditación ni en mi cuerpo. Me vi desde arriba, flotando cerca del techo de la habitación. Podía ver todo con una claridad difícil de describir. La mesa de noche, los muebles, la cama y a mí mismo acostado boca abajo, exactamente en la misma posición tal cual me había acomodado. No intenté analizarlo, no me pregunté cómo había pasado ni nada, simplemente estaba ahí, suspendido. Sabía con certeza que no era un sueño, ya que había experimentado sensaciones parecidas en meditaciones anteriores, pero jamás me había salido del cuerpo. De pronto, alrededor de la cama comenzó a levantarse una especie de bruma oscura que ascendía desde el suelo. Apenas apareció volví a sentir mi cuerpo, aunque seguía mirándolo desde arriba. En la parte baja de la espalda algo se movía, como si unos tentáculos estuvieran perforando y saliendo de adentro de mí. Sentía cómo se retorcían y cada vez se hacían más grandes. La sensación era extraña, como cuando te anestesian alguna parte del cuerpo y si te tocas podés sentir el contacto pero no hay sensibilidad. Era raro porque lo veía desde afuera, pero al mismo tiempo lo sentía, y de repente una succión brutal me arrastró con violencia hacia abajo devolviéndome al cuerpo. Quedé paralizado. Recuperé la conciencia de estar dentro de mí, pero no podía moverme ni abrir los ojos. Sentía el cuerpo rígido y esos tentáculos que seguían agitándose. En medio de esa inmovilidad pasó algo que me alertó. Al costado de la cama, justo al límite de mi visión, había una figura negra, alta, sin rasgos, que se giró rápidamente y atravesó la pared como si nada. Ahí sí sentí miedo, porque hasta el momento, de alguna forma, había estado en calma. Con un esfuerzo que no sabría explicar, logré abrir los ojos. Los tentáculos ya no se sentían, pero una sensación incómoda persistía. El audio de la meditación todavía seguía. Lo apagué de inmediato y me quedé en silencio. Cerré los ojos otra vez, pero esa noche ya no pude dormir.